Les invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 56 y vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Vamos a leer versículos 9 al versículo 12, versículos 9 al 12. La palabra del Señor nos dice así: todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, vengan a comer. Los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos del dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor. Y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos guías, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú no dejas cabo suelto. Te damos gracias porque tú abarcas, tu palabra abarca todas las áreas de nuestra vida, Señor, tanto personal como en la iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que podamos entender lo que tú nos has revelado en este texto, Señor. Y podamos ver las implicaciones que tiene para nuestra vida a nivel personal y nuestra vida como iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. A través del profeta Isaías, el Señor nos ha mostrado de una manera cruda, de una manera clara, el sacrificio de Jesucristo o el sacrificio del siervo de Yahvé, como el sacrificio único, suficiente, perfecto para darnos salvación. Y una vez que nos ha presentado la salvación delante de nuestros ojos, Él nos ha llamado a esa salvación, nos ha llamado a responder a esa salvación. Y aquellos que ya hemos respondido a esa salvación, el Señor nos llama a vivir nuestra salvación. La Biblia nos enseña que una vez que nosotros recibimos la salvación por medio de la fe en Cristo, el Señor nos coloca en una iglesia local. El propósito de Dios no son llaneros solitarios que viven su relación personal con Dios sin necesidad de la iglesia. Él nos trae a formar parte de una iglesia local a fin de ayudarnos a vivir nuestra salvación. Y dentro de cada iglesia local, el papel de los pastores y líderes es fundamental. El libro de Efesios nos dice en el capítulo 4, versículos 12 y 13, que la función de los líderes de la iglesia, fíjate bien, es capacitar a los santos, es decir, a ti y a mí, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? No solamente el pastor. La obra del ministerio la debemos hacer todos. Y la función de los líderes de la iglesia es capacitar a cada persona, a cada creyente, para que sean cristianos funcionales, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, ¿qué tipo de personas deben de ser nuestros líderes en la iglesia? ¿Y qué sucede cuando los líderes de la iglesia no tienen el carácter que Dios demanda y dejan de cumplir con la tarea que el Señor les asignó? Y eso es lo que vamos a examinar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es el carácter que Dios demanda de los líderes y qué sucede cuando los líderes no cumplen con ese requisito en cuanto a su función, en cuanto a su carácter. Y la próxima semana veremos el impacto que tienen los líderes espirituales corruptos en el pueblo de Dios. Cuando nosotros llegamos al capítulo 56, el Señor nos ha presentado la salvación en el siervo, nos ha invitado a recibirla y nos ha invitado a vivirla.
Pero los líderes espirituales en Israel no cumplieron con su función. No cumplieron con su función de instruir, de guiar y de modelar una vida de obediencia piadosa al Señor. Y eso tuvo una repercusión negativa en la vida del pueblo de Israel. Y lo mismo sigue sucediendo hoy en día en la iglesia. En nuestro pasaje veremos en primer lugar el anuncio del juicio del Señor en el versículo 9. Y en versículos 10 al 12 vamos a abordar una de las causas de ese juicio, que fue la corrupción de sus líderes espirituales. Comenzamos entonces con el anuncio del juicio del Señor. El Señor comienza, si tú ves ahí en tu Biblia, en el versículo 9, el Señor comienza con un anuncio de juicio. Dice, todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, vengan a comer. Ahora bien, la palabra hebrea para bestias que se utiliza allí hace referencia a fieras o animales salvajes. Y ya desde la ley, desde el libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 22, el Señor le había advertido a su pueblo que si ellos se volvían desobedientes al Señor, les dijo, soltaré entre ustedes las fieras del campo, es esta misma palabra, las fieras del campo que los privarán de sus hijos, destruirán su ganado y los reducirán en número de manera que sus caminos queden desiertos. Más tarde en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 26, el Señor les dijo que si ellos desobedecían, sus cadáveres serían alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Esta entonces era una advertencia de juicio para el pueblo si ellos se volvían desobedientes a su palabra. Y en los libros proféticos, las fieras salvajes se usaron como un símbolo de las naciones enemigas que invadirían el pueblo de Israel y traerían destrucción. De tal manera que entonces el Señor está anunciando en este pasaje su juicio sobre Israel en la forma del ataque de naciones enemigas que vendrían a devorarlos. De hecho, la palabra para comer allí está hablando de devorárselos. Si el Señor entonces está llamando a su ejército, está llamando a las aves, está llamando a los animales del campo, a los animales del bosque, todas las bestias, todas las naciones, su ejército, a traer juicio sobre su pueblo. La pregunta es, ¿pero por qué? Y podemos dividir, entonces eso nos trae al segundo punto, y podemos dividir este segundo punto, que es la causa de su juicio, en dos partes. Una parte es la falla, el error, el fracaso de los líderes espirituales, como vemos en versículos 10 al 12, pero por otro lado también el fracaso del pueblo, que vamos a hablar de eso en la siguiente semana. Así que entonces una de las razones del juicio del Señor sería la corrupción de sus líderes espirituales, la cual es presentada por el Señor a través de 5 imágenes. Y vamos a hablar de estas 5 imágenes de el fracaso de los líderes espirituales en Israel y las implicaciones que tiene para nosotros hoy en día. 5 imágenes que vemos en versículos 10 al 12. La primera de estas imágenes, en la primera parte del versículo 10, es centinelas ciegos. Centinelas ciegos. Observa ahí en el versículo 10. Los centinelas de Israel son ciegos. Ninguno sabe nada. Ahora bien, los centinelas, debemos recordar nosotros que los centinelas eran esas personas, esos hombres que se les asignaba una tarea. Esa tarea era pararse sobre la muralla de la ciudad para vigilar. De tal manera que ellos eran responsables de vigilar si venían ejércitos enemigos, de manera que ellos pudieran tocar la trompeta para advertir al pueblo que vivía dentro de la ciudad. Esa era su responsabilidad. Pero ¿de qué sirve tener centinelas que son ciegos? Dime tú. ¿De qué sirve tener centinelas de adorno?
pero que son ciegos y no pueden ver el peligro. Ahora bien, Dios había llamado a los líderes espirituales de Israel precisamente a ser centinelas. De hecho, el Señor llamó centinelas a sus profetas. Tenemos, por ejemplo, al profeta Ezequiel. En el capítulo 3, versículo 17, el Señor llama al profeta Ezequiel a ser un centinela de la casa de Israel. Y el Señor le dijo lo siguiente: cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Y añadió en versículo 18, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Dios llamó a sus siervos a ser centinelas para advertir del peligro. Pero ¿de qué serviría un profeta? ¿De qué serviría un vidente? ¿De qué serviría un líder espiritual que es ciego y que no puede ver el peligro? No sirve de nada. Y el Espíritu Santo define la ceguera de estos líderes como una ceguera espiritual. Los dice allí en el versículo 10, no saben nada. Ninguno sabe nada. Esa expresión nos da a entender que sus líderes no tenían entendimiento. Sus líderes no tenían discernimiento. Ellos no percibían el peligro, aunque lo tenían frente a sus propios ojos. ¿Cómo entonces podrían advertirle al pueblo cuando el peligro se aproximara si ellos no eran capaces de verlo? Pues de la misma manera el Señor ha puesto a los líderes en la iglesia como centinelas. De hecho, la palabra obispo significa supervisor, alguien que observa desde arriba, supervisa. Es un centinela. Su función entonces es vigilar, alertar a la iglesia del error doctrinal y del carácter destructivo del pecado. Pero dime una cosa, ¿de qué sirve tener un pastor que es ciego? ¿De qué sirve tener un pastor que no sabe identificar los vientos de doctrina? Y que no sabe identificar el pecado que está llegando a la iglesia. ¿De qué sirve? Y no solamente eso, sino que una desgracia en muchas iglesias hoy en día es que muchas veces son los mismos pastores los que dan la entrada a la iglesia a los vientos de doctrina. Es por su falta de discernimiento, por su falta de entendimiento, por no saber nada, que ellos mismos son la puerta a falsas doctrinas como el evangelio de la prosperidad, como la falsificación del don de lenguas, o del don de profecía, o el pastorado de mujeres. Son ellos mismos. Pero el Señor ha llamado a los pastores a conocer la verdad, a anunciar la verdad y a defender la verdad. Ese es su llamado. De hecho, Tito capítulo 1, versículo 9 afirma que todo líder en la iglesia, fíjate bien, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No solamente eso, sino en 1 Timoteo 4, versículo 6, nos dice que un buen ministro de Cristo Jesús, fíjate bien, es aquel que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Eso es un buen ministro de Cristo, aquel que está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y el versículo 16 advierte a los pastores, fíjate bien, ten cuidado de quién. Número 1, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y número 2, ¿de qué? De la enseñanza
Ahora fíjate bien la importancia de esto. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás tanto la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Y Tito 2, versículos 7 al 8 recalca, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Así que entonces los pastores en la iglesia debemos cuidar nuestra propia vida, debemos cuidar nuestra enseñanza para asegurar nuestra salvación y la salvación de aquellos que nos han sido confiados, de aquellos que nos escuchan. Y un día, dice la Biblia, un día nos presentaremos delante del príncipe de los pastores y tendremos que dar cuentas de cómo llevamos a cabo nuestra labor. Daremos cuenta de si nosotros fuimos la puerta de entrada para falsas doctrinas o si nosotros permitimos el pecado en la iglesia. Y es por eso justamente que los pastores no debemos ser centinelas ciegos. Número 1. Segunda ilustración. Está allí mismo en versículo 10. Nos dice allí en versículo 10, todos son ¿qué? Perros mudos, que no pueden ladrar. Nuevamente, ¿de qué sirve tener un perro guardián que es mudo? A lo mejor te puede servir de mascota, de compañía, pero no si lo quieres de perro guardián, ¿no es cierto? No te sirve de nada tener un perro guardián que no sabe ladrar. Pues todo líder en la iglesia debe ser como un perro guardián que está atento y que tan pronto como huele el peligro que se acerca, el peligro de las falsas doctrinas o el peligro del pecado en la iglesia, no se queda callado, sino que avisa y advierte del peligro como si estuviera ladrando. El problema aquí en la iglesia es que a muchos cristianos no les gustan los pastores que ladran. No les gusta el ladrido de los pastores. Y se molestan cuando el pastor los confronta. Los molesta cuando el pastor toca esas fibras sensibles. El pastor que ama a sus hermanos, ¿qué debe hacer? El pastor que ama a sus hermanos debe señalar lo que está mal, fíjate bien, no por el gusto de señalar lo que está mal, sino porque busca lo mejor para sus hermanos. El pastor debe confrontar el pecado porque quiere verte cambiar para la gloria de Dios y para tu propio bien. Pero ¿cuántas veces no pensamos, no, tiene otro motivo? No, es que me dice por esto, es que me dice por aquello, en lugar de ponernos a pensar, esa es su función, ladrar. Lo que él busca es que el carácter de Cristo sea formado en ti. Y sabe, fíjate bien, que aunque duela, es necesario quitar la infección del pecado que te está impidiendo crecer en Cristo. Ahora, ¿la Biblia dice eso? Por supuesto que sí. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le ordena al pastor, fíjate bien, predica la palabra y dicen unos, amén. Insiste a tiempo y fuera de tiempo y la iglesia dice, amén. Y luego dice, amonesta, ya no me gustó tanto, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amén. Así que un pastor debe no solamente predicar la palabra, no solamente insistir a tiempo y fuera de tiempo, sino que debe también amonestar, reprender, exhortar con la palabra de Dios. Y si hay hermanos que se están desviando de la sana doctrina, Tito 1:13 nos ordena, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe.
Así que entonces nuestra responsabilidad delante de Dios no es ser el pastor buena onda que todo mundo ama y quiere porque no se mete en nuestra vida, porque nos deja en paz vivir como nosotros queramos. Esa no es su función. Nuestra responsabilidad ante Dios es velar por sus almas, fíjate bien, como alguien que va a dar cuentas delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso 1 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, nos dice que debemos, fíjate bien, exhortar, alentar e implorar a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Eso es lo que debemos hacer. Por lo tanto, hermano, hermana, no te sirve de nada tener un pastor que se hace de la vista ciega. No te sirve de nada un pastor que es un perro mudo, que no sabe ladrar, que no te advierte del peligro destructivo del pecado. Pero desgraciadamente muchos pastores, por temor a que alguien se enoje con ellos, por temor a que alguien se vaya de la iglesia, se han convertido precisamente en perros mudos que no saben ladrar. Ilustración número 3. Allí mismo en versículo 10. Soñadores, acostados, amigos de dormir. Ahora bien, esa palabra soñadores que nosotros vemos ahí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos en varias ocasiones la palabra soñadores. Pero lo curioso de esta palabra hebrea es que esta palabra se utiliza de todo el Antiguo Testamento solamente aquí. Es una palabra única. No aparece en todo el Antiguo Testamento más que aquí. Y de hecho esta palabra que el Espíritu Santo usa aquí es un verbo que tiene el significado de delirar, de hablar como entre sueños. Tiene el significado de balbucear incoherencias. ¿Has visto una persona que está como somnoliente, que está en sueños y le hablas y quién sabe qué te dice? Ok, de eso está hablando. Lo que está diciendo es que los líderes espirituales de Israel eran personas que deliraban con sus sueños, que hablaban cosas sin sentido, sus propias ideas, sus propios sueños, sus propias visiones, incoherentes, en lugar de hablar las palabras del Señor. De hecho, más tarde, a través del profeta Jeremías, el Señor haría la misma advertencia en el capítulo 23, versículo 28, en donde dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja, sus sueños, con el grano? La palabra del Señor. Declara el Señor. Entonces dice, este pueblo quiere sueños y estos profetas hablan de sus sueños incoherentes, delirantes, en lugar de hablar mi palabra con fidelidad. Pero esas cosas que les dice no son más que paja, que no alimentan. Y lo mismo sucede con los líderes de la iglesia hoy en día. De hecho, Colosenses 2, versículos 18 y 19 nos advierte que nadie los defraude de su premio, fíjate bien, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, de una manera más clara, dice, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. Así que entonces no debemos hablar basándonos en nuestros sueños, visiones y tanta cosa que la gente hoy en día en la iglesia persigue y que muchos pastores también persiguen. Nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios. De hecho, 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, nos advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención,
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, fíjate bien, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ese es el peligro. El engaño de demonios, doctrinas de demonios, espíritus engañadores, a través de personas que parecen líderes en la iglesia, que parecen estar hablando la palabra de Dios, pero están hablando de sus propios sueños y no de las palabras de Dios, de su propia imaginación. Y el que Isaías los describa como los que están acostados, amantes del dormir, nos habla de su carácter, fíjate bien, negligente y autocomplaciente. En otras palabras, ellos vivían para darse una vida cómoda, una vida relajada, una vida del dormir, en lugar de dedicarse a trabajar duro por el bienestar del pueblo de Dios. Hermanos, el ministerio cristiano, que es conforme a la Biblia, el ministerio cristiano es un trabajo duro. Moisés, que está siendo preparado, pueden acercarse a él y preguntarle si no ha cambiado su perspectiva de lo que es el ministerio bíblico. Es un trabajo muy duro. Porque no es nada más pararse al domingo para hablar de cosas que se nos vengan a la mente, a ver qué ideas se me vienen, qué creatividad. Es mucho más que eso. Para predicar debemos orar, debemos estudiar a profundidad el pasaje que tenemos frente a nosotros. Tenemos que asegurarnos de hacer exégesis, es decir, de ver qué es lo que el texto, qué es lo que el autor original estaba tratando de decir a la audiencia original antes de andar pensando en qué nos está diciendo a nosotros. Y eso no es una tarea fácil, ¿no es cierto, Moy? Y debemos vivir estudiando la palabra de Dios y debemos vivir estudiando la sana doctrina si queremos permanecer en la sana doctrina. Pero además de eso, debemos aconsejar, debemos velar por el bien de ustedes, debemos programar, dirigir, supervisar, solucionar los problemas que surjan en la iglesia y todo eso sin descuidar nuestra propia vida, sin descuidar nuestra propia familia, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar, cómo puede guiar la iglesia de Dios? Y Pablo describió su ministerio en 2 Corintios 11, versículos 27 y 28 con las siguientes palabras, diciendo que abundaba, fíjate bien, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. No es algo que sea fácil, pero es nuestra responsabilidad. Así que entonces no debemos ser soñadores que aman el dormir. Número 4, nos dice ahí el versículo 11, ¿y los perros son qué? Los perros son voraces, no se sacian. Así es nuestra mascota. Es un perro voraz que no se sacia. Sus corazones eran codiciosos. Ellos buscaban enriquecerse, acumular bienes, más, nunca era suficiente. Como perros voraces que no se sacian. Y desgraciadamente muchos líderes en la iglesia se han vuelto así. Ahora bien, no debemos olvidar tampoco que en 1 Corintios 9, versículo 14 nos deja claro que el Señor ordenó que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y por eso en 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18, leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice que los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Ahora bien, ¿son las ideas de Pablo?
No, nos dice enseguida, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. Así que entonces es responsabilidad del pastor lo que hemos estado viendo, pero también es responsabilidad de la iglesia proveer económicamente una remuneración digna para sus pastores. Eso quiere decir entonces que es una desobediencia al Señor. Es un pecado. Es una falta de amor a tu hermano que te sirve como pastor el no darle un sustento económico digno por su trabajo, pues como dijo el Señor, todo obrero es digno de su trabajo. ¿O cuántos de ustedes, hermanos, trabajan sin esperar una remuneración a cambio de su trabajo? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿por qué los cristianos esperan que un pastor trabaje de a gratis? ¿Por qué esperan que un pastor se consiga su propio medio de subsistencia para aparte trabajar, como lo hemos descrito, a fin de cuidar por mi alma? ¿No te das cuenta la falta de amor que hay en esa actitud? Y no lo digo simplemente por mí, lo digo en general. Pero el Señor nos deja claro que los pastores, por otro lado, no deben ser avariciosos. De hecho, esa es una característica de todo aquel que aspira a ser obispo, que anhela ser líder en la iglesia. Una de las características es que no debe ser avaricioso, no debe de ser amante de ganancias deshonestas. Y 1 Pedro 5:2 nos ordena, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Así que hay responsabilidad de un lado y hay responsabilidad del otro lado. Y el Señor nos advierte que nos cuidemos de aquellos pastores que andan tras el dinero, que amenazan, manipulan y engañan a los hermanos de la iglesia para explotarlos a fin de enriquecerse y vivir en lujos. Cuidado. De hecho, el apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 2, versículo 3, nos advierte de aquellos que en su avaricia, fíjate bien, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Pero ¿sabes qué va a pasar con ellos? Nos dice ahí mismo el apóstol Pedro en ese pasaje, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Dios se va a encargar de ellos. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, es lamentable ver que muchos pastores ven el ministerio como una fuente de ganancias deshonestas. Ven el ministerio como un medio para enriquecerse, manipulando, engañando, explotando a la gente, prometiéndola que si ellos los vuelven ricos a ellos, Dios los va a volver ricos a los miembros de su iglesia. Así que entonces debemos concluir que es pecado que el pastor sea avaricioso, es pecado que el pastor ande tras el dinero, es pecado que el pastor explote a la iglesia, pero también es pecado que la iglesia no tenga el cuidado para darle a los pastores una remuneración que es digna. Finalmente, la quinta ilustración en versículo 11 y 12. La segunda parte, fíjate bien, ellos son ¿qué? Pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino. Cada cual, hasta el último, busca su propia ganancia. ¡Qué imagen tan lamentable! La imagen de los líderes como pastores comunica la idea de que los líderes deben cuidar como un pastor, alimentar como un pastor, proteger como un pastor al pueblo de Dios. Pero ellos no sabían entender. Esos pastores no sabían entender. Ese verbo entender nos comunica la idea de tener
discernimiento. Eran pastores ignorantes que no podían enseñar la palabra de Dios porque no conocían la palabra de Dios y porque no vivían la palabra de Dios. De hecho, el versículo 11 nos dice eso, ¿no? Todos sean, fíjate, apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. La Biblia no solamente llama a los pastores a enseñar la verdad con su boca. El Señor nos llama a enseñarla con nuestra vida. Somos imperfectos, pero el Señor nos llama a vivir conforme a lo que Él nos ha instruido en su palabra. Notemos que ellos habían dejado de andar en los caminos del Señor para andar en sus propios caminos y andar tras su propia ganancia. Y cuando un pastor hace eso, cuando un pastor ha dejado los caminos del Señor para andar en sus propios caminos, conforme a sus propios deseos, ¿cuál es la respuesta natural de eso? Va a ser una influencia negativa para la iglesia. Observa lo que dice el versículo 12. Ellos habían llegado al extremo en el que le decían a la gente, fíjate bien, vengan, busquemos vino y embriaguémonos de licor. Y no se preocupen, mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Dios ha llamado a los líderes de iglesia a ser un ejemplo de obediencia piadosa. No de obediencia perfecta, ¿qué más nos gustaría? Pero de obediencia piadosa. De hecho, el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos ordena, fíjate bien, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No ejemplos infalibles, no ejemplos perfectos. Somos seres humanos imperfectos, al igual que cualquier otro cristiano, pero siempre debemos estar buscando crecer en Cristo, de manera que podamos decirle a los hermanos de la iglesia, como Pablo les dijo a los cristianos de la iglesia en Corinto, en su primera carta, capítulo 11, versículo 10, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Pablo no era perfecto. Pero el apóstol Pablo decía, una cosa yo estoy haciendo, estoy tratando de imitar a Cristo. Así que sigan mi ejemplo en la medida en la que yo estoy tratando de imitar a Cristo. Por eso que los pastores no solamente debemos ser expertos, conocedores de la palabra de Dios y de la sana doctrina, sino que debemos vivir conforme a ella. De manera que podamos ser un modelo, aunque sea imperfecto, pero un modelo para nuestros hermanos. Y aun cuando pecamos debemos de ser, porque pecamos, debemos de ser un modelo de lo que significa arrepentirnos y dejar atrás nuestros pecados. De tal manera que no solamente aprendamos de sus éxitos, sino que también aprendamos de sus fracasos, de su arrepentimiento. Nosotros debemos poder decirles, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 12 al 14, no es que ya lo haya logrado, hermanos. No es que ya lo haya logrado. O que ya haya llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues así debemos vivir los pastores. Pero el apóstol Pedro nos advierte en su segunda carta, capítulo 2, versículo 14, que los falsos maestros, fíjate bien, tienen los ojos llenos de adulterio, y nunca cesan de pecar. Pero ¿cuál es el resultado? Lo mismo que los pastores en Israel. ¿Cuál es el resultado? Dice, seducen a las almas inestables y son hijos de perdición.
Y versículos 18 y 19 añade que hablando con arrogancia y vanidad, seduce mediante los deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon, de los que viven en el error, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Así que entonces, hermanos, este pasaje y todos los versículos que hemos visto nos muestran que los líderes de la iglesia somos hermanos, somos ovejas también, y somos hermanos que tenemos una gran responsabilidad. Y por eso necesitamos, no somos autosuficientes, independientes y superhéroes, infalibles, y necesitamos de su amor, necesitamos de su cuidado, necesitamos de sus oraciones, necesitamos de su cariño, necesitamos de su apoyo. Y el apóstol, bueno, no el apóstol, el autor de la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 13, versículo 17, obedezcan a sus pastores, fíjate bien, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no se dé provecho para ustedes. Y añade en versículo 18, oren por nosotros. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Así que entonces, hermanos, obedezcan a sus pastores que les hablan la palabra de Dios. Oren por ellos. Ténganlos en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Provean para ellos económicamente. Anímenlos en su tarea. Cuiden que se mantengan fieles en la verdad de la palabra de Dios. Obedézcanlos en la medida en que ellos les enseñan la palabra de Dios y sujétense a ellos. Pero también, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, o si está viviendo en evidente desobediencia a la verdad bíblica, no debemos quedarnos callados tampoco. Debemos exhortarlos, debemos amonestarlos a permanecer dentro de la sana doctrina y a vivir en obediencia a la palabra de Dios, ya que cada iglesia local es responsable de ser columna y defensora de la verdad. Pero ¿qué sucede si no responden y se aferran a sus malos caminos? El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20. Nos dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. En conclusión, entonces, los líderes de la iglesia tenemos una gran responsabilidad. Debemos vigilar nuestra vida, debemos vigilar nuestra enseñanza, debemos vigilar de la iglesia, a fin de que no nos volvamos ciegos, líderes ciegos, mudos, soñadores, voraces y sin entendimiento, como sucedió con los pastores del pueblo de Israel. Debemos gobernar nuestra propia casa, debemos cuidar de la iglesia como quienes han de dar cuenta a Dios por su labor, pero como seres humanos infalibles necesitamos también de su ayuda, de su cariño, de su amor, de su comprensión, de su cuidado, de sus oraciones, porque también nosotros somos ovejas que necesitan ser amadas, cuidadas, al igual que ustedes. Que el Señor nos ayude, de tal manera que siempre todos juntos seamos columna y defensores de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, y te pedimos que tú nos permitas, Señor, tener líderes, pastores piadosos. Señor, que tú nos ayudes a mantener una limpia conciencia, que tú nos ayudes a mantenernos en la verdad, a identificar el error doctrinal
Y Señor, que no seamos la puerta de entrada a la iglesia, Señor, ni del error doctrinal, ni del pecado, Señor, que destruya las iglesias. Ayúdanos a cumplir con nuestra tarea, nuestra responsabilidad, como dice allí, con alegría y no quejándonos. De manera, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu palabra sea anunciada, y que todos, Señor, pongamos nuestros ojos en el príncipe de los pastores, siguiéndote a ti, nuestro buen pastor, que nos guía, Señor, conforme a la perfecta voluntad, usando tu palabra, Señor, transformando nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, como iglesia a cumplir nuestra responsabilidad y ayúdanos, Señor, como pastores a cumplir con nuestra responsabilidad. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.